Ahora viene la parte más importante de este curso, que es la parte de los labs o trouble tickets o incidentes. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante esta parte, pero claro que antes de entrar aquí es necesario que ya sepamos todo lo que vimos en el curso anteriormente o que tengamos muy fuerte todo lo que se vio en el BCCI o Route y en el BSMCN o en el de Switch. Si tenemos bien claro todo lo que vimos en esos cursos, lo que vimos anteriormente para entrar a los labs no es tan necesario, porque finalmente lo que vamos a estar haciendo aquí es ver cómo podemos solucionar un problema de manera rápida. ¿Por qué es tan importante los labs en este examen de troubleshooting? Cisco Press, que es el editorial oficial de Cisco y el cual tiene un libro dedicado a troubleshooting para este examen, en ese libro nos dice que del 80% al 90% de este examen va a ser hacer troubleshooting a trouble tickets. Entonces, con eso nos damos cuenta de que si no podemos hacer troubleshooting no vamos a pasar este examen. Ahora bien, viendo el demo de los trouble tickets en cisco.com, podemos ver que cada uno siempre van a ser 3 preguntas de opción múltiple. Esas preguntas son: ¿en qué equipo está el problema? ¿Está en el router 1, en el router 2, en el router 3, etcétera? ¿Qué tecnología o protocolo tiene el problema? Nos pueden dar de opción: el problema está en IGRP, en OSPF, en BGP, en el DHCP, en NTP, etcétera. ¿Y cómo se soluciona? Una opción puede ser: quita esta línea y pone esta otra. Otra es: falta esta línea de configuración, etcétera. Este tipo de preguntas son las que nos van a estar haciendo para los trouble tickets. La pregunta que nos van a hacer en el trouble ticket, el 80% de las veces va a ser muy general, nada específico. Va a ser: la PC no puede llegar al servidor, y para que la PC llegue al servidor tiene que pasar como por 8 equipos o 7 equipos, algo así. Entonces no nos van a decir tanta información. En un 10 o 20% de las preguntas pueden ser específicas. Por ejemplo, cuando haya problemas de IPv6 es un poco más específica. Cuando sean problemas de NTP es mucho más específica, etc. Ahora bien, algo importante que debemos de tomar en cuenta es de que no podemos cambiar la configuración de los equipos para verificar que efectivamente lo que nosotros pensamos que sea el problema, sea el problema. Por ejemplo, si nosotros estamos seguros que el problema está en OSPF, por decir un ejemplo, y el problema es que en una interfaz no está habilitado OSPF, que le falta el comando network, no nos vamos a poder poner ese comando network en el examen para verificar que sí funciona. No nos va a dejar configurar los equipos, solamente podemos hacer pings, podemos hacer shows y nada más. Entonces debemos de estar bien seguros cuál es el problema para poder contestar correctamente la pregunta sin cambiar la configuración. En su website, Cisco nos dice que este examen en particular consta de 35 a 40 preguntas y tenemos 135 minutos para contestar el examen. Entonces esto es importante porque sabemos que tenemos un tiempo limitado, y también debemos de tomar en cuenta que si presentamos en algún país en el que el idioma inglés no sea el oficial, vamos a tener 30 minutos más. Entonces realmente vamos a tener 205 minutos. ¿Cuántos labs podemos encontrarnos en el examen? Pues haciendo matemáticas, como dice ahí abajo, podemos ver que nos podemos encontrar de 10 a 12 labs más o menos. Entonces podemos asumir que podemos tener 10, 11 o 12 labs en el examen. En este punto ya sabemos que podemos encontrarnos de 10 a 12 labs en el examen, y preguntas que no sean labs, es decir, de opción múltiple o de drag and drop, van a ser entre 4 y 8. Pueden asumir que esas preguntas que no son de labs son todas aquellas cosas que no les pueden preguntar en los labs. Yo veo muy poco probable que las preguntas no labs les pregunten de OSPF, de IPv6, de IGRP. Lo veo muy poco probable porque eso se los van a preguntar en los labs.
¿Qué les pueden preguntar en esas preguntas que no son de labs? La primera parte que veíamos de teoría, por ejemplo, todo lo que son las metodologías de troubleshooting. Pueden preguntarles de VRRP o de GLBP porque eso no está en los labs. Entonces todo ese tipo de cosas son las que pueden preguntar ahí, o es lo que es más probable que les pregunten ahí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Como les había comentado, son 205 minutos. No estoy seguro si esos 205 minutos sean para el examen en sí o también incluya la primera parte, que son como 15 minutos de tutoriales. Ahora bien, en el peor de los casos, en cuanto a número de labs, nos podemos encontrar con 12. Entonces, eso significa que vamos a tener aproximadamente 12 minutos por pregunta. Yo les recomendaría que la meta debería de ser tener máximo 10 minutos por cada lab. Si ustedes pueden hacer los labs de aquí de NetLearning en 10 minutos o menos cada uno, se puede decir que ya están listos para ir al examen. Si se tardan más de 10 minutos, yo les recomendaría estudiar más y ser más metódicos y sobre todo aprenderse de memoria cuáles problemas puede haber ya cuando identifiquen dónde está el problema para que se tarden menos en contestar la pregunta. Los que ya vieron la topología del examen, ya la hemos estado viendo durante todo el curso, sabemos que hay 5 routers. Un router no se ve directamente, es la nube que se encuentra en el diagrama de capa 3 arriba a la izquierda. Tenemos un switch de frame relay que tampoco se ve, pero debemos de tenerlo porque estamos corriendo frame relay. Tenemos 2 switches de capa 3 y 2 switches de capa 2. No todos tenemos todo ese tipo de equipo en la casa para probar, o inclusive en el trabajo, no todos lo tenemos para que podamos jugar con él. Pero no se preocupen, si no tienen ese equipo, el curso de NetLearning les da una solución para que puedan practicar los labs que aquí tenemos. Hay quien usa Dynamips o GNS3 y ese sí podría servir, pero solo para la parte de los routers y el switch de frame relay. No les va a servir para los switches. Entonces con GNS3 o Dynamips no van a poder correr la topología del examen. Pueden rentar equipo en línea, no es de NetLearning, y la verdad es de que hay quien me ha dicho que debería de rentar equipo. La verdad es de que la energía eléctrica aquí en México es muy cara. Yo creo que en Estados Unidos es mucho más barata porque se puede rentar equipo muy barato. Les voy a enseñar una página donde pueden rentar el equipo. La página es www.ine.com. Si se van a la parte de Rack Rentals, van a poder ver que existen varios racks que ellos rentan. Hay de Routing and Switching, de voz, de seguridad, Service Provider. El único que tiene la cantidad de equipos necesaria es el de Routing and Switching. Entonces nos vamos a ir al de Routing and Switching y podemos ver cuánto valen las sesiones. Eso es para este mes de mayo que está por terminar. El número que aparece aquí es el precio, son $24, $30 y $17. Obviamente en fin de semana es más caro que entre semana. Si nos vamos al mes de junio, por ejemplo, podemos ver que los precios están entre $18 entre semana a $30 los fines de semana. Cada sesión es de 6 horas. Entonces, por 6 horas, por $18 tienen 6 horas de equipos. Y los equipos que tienen ellos son 6 routers y 4 switches. Entonces, también tienen una nube de frame relay. Es más que suficiente para el examen. Lo que deben de tomar en cuenta es de que la topología tal vez sea un poco diferente. Entonces, ustedes la van a tener que adecuar para que se parezca más al examen. Es un trabajo que sí tienen que hacer, el mapear, por decirlo de alguna forma, la topología que ellos tienen a la del examen. Sí lo van a poder hacer, pero sí van a tener que ponerle ahí algo de tiempo e ingenio para que así sea. Si no quieren rentar equipo, también está la solución que nosotros estamos dando, que es tener las configuraciones y los show commands en archivos. Ahorita los vamos a ver. La desventaja obviamente es de que no van a estar todos los comandos, pero sí van a estar todos aquellos que sean necesarios para diagnosticar una falla. También
va a existir un video explicando la solución y la mejor manera para detectarla rápidamente. Entonces, el orden que ustedes deben de hacer es bajar el app, tratar de hacerlo ya sea con equipos reales o ya sea con los archivos que nosotros les vamos a mostrar ahorita cómo funciona, y después de que ustedes lo hagan, ver el video de cómo lo solucionamos nosotros. Entonces, esa va a ser la mejor manera para que lo hagan. Vamos a ver el app número 1, cómo son los archivos, son PDFs ejecutables, cómo los podemos usar para que de esa manera no necesiten de equipos reales para que puedan practicar antes de ir al examen. Ese es el app número 1. Lo primero que vamos a ver es este archivo que se llama incident01. Esa es la pregunta en sí. Entonces, por ejemplo, aquí el incidente número 1 nos dice que el cliente 1 no puede accesar al servidor web que tiene la dirección IP 209.65.200.241. Ese es el problema. Aquí está la topología. Y la topología que vamos a estar usando es muy parecida al examen. Hay algunas diferencias, las diferencias las van a ver con estos cuadros. Básicamente son las interfaces. Las interfaces sí son diferentes en algunos casos. En estos casos que no están editadas son exactamente iguales, pero en todos los demás casos en que aparezca un cuadrito es que son diferentes. Esa es la topología de capa 3. El problema del app 1 es de que este cliente número 1 no puede llegar a este servidor web. Ese es el problema. ¿Qué otras diferencias tenemos aparte de las interfaces? Tenemos una en particular en la parte de IPv6, y lo que es diferente es de que los switches que yo tengo aquí, que son 3550, no nos deja correr IPv6 en las interfaces, entonces tienen que ser en túneles. Entonces en el examen esto no son túneles, entre R4 y DSW1 y entre DSW1 y DSW2 en el examen no son túneles. Pero vaya, a los túneles no le vamos a mover, al menos a estos no, porque este túnel sí existe en el examen. El número de túnel puede ser diferente en el examen, este túnel 34 puede ser diferente. Yo creo que va a ser el 34 porque lo que hacen es tomar los dos routers que forman el túnel y de ahí se forma el número por lo regular, así le hace Cisco. Entonces yo esperaría que en el examen sea el túnel 34, pero puede ser diferente. Fuera de ahí todo lo demás es casi lo mismo, fuera, como les digo, de las interfaces. En el caso de los port channels, por ejemplo, los switches que yo tengo de capa 2 nada más me deja hacer el port channel número 1 y el port channel número 2. Entonces es por eso que no dice aquí ni 13 ni 14, etcétera. No tenemos cliente número 2, no lo necesitamos. No tenemos el servidor de FTP, tampoco lo necesitamos. Entonces, esta topología solamente va a estar en el app 1, que es de demo. Entonces lo pueden bajar y va a ser la misma topología para todos los True Tickets. Algo importante que hay que tomar en cuenta es que para ver todos estos PDFs, aunque sea .exe, deben de tener el Acrobat Reader. Si por alguna razón no los lee, les recomiendo que primero bajen el Acrobat, el más nuevo que exista, para que así no vayan a tener ningún problema para poder ver estos archivos. Ahora bien, si por ejemplo nosotros queremos hacer pruebas, ya tenemos la topología, ya sabemos cuál es el problema, ahora sí podemos empezar a hacer pruebas. Supongamos que queramos empezar con la PC, hacer pruebas en la PC. Entonces es el app 01 y es la PC. Entonces le vamos a dar doble clic. Y aquí lo voy a hacer más pequeño para que puedan ver cómo funciona. Nosotros lo primero que debemos de hacer es buscar el comando que queremos dar. Por ejemplo, si nosotros le queremos dar un ping a la dirección 10.1.1, le ponemos en buscar y vamos a encontrar aquí ping 10.1.1 y podemos ver que no nos contesta. Aquí hay otro que es el ping 10.1.1.10, entonces por eso también encontró, porque
nada más es el 0 al final, entonces también encontró ese comando y vemos que por ejemplo el ping 101110 sí nos contesta. Entonces por aquí esa es la manera en la que nosotros vamos a poder estar viendo los comandos. Este obviamente es desde la PC. Por ejemplo, le podemos dar un ipconfig y podemos ver que el ipconfig está ahí y nos dice cuáles son las direcciones IP que nos dio el servidor de DHCP. Entonces esa es la manera. Ahora vamos a entrar ahora a un equipo, por ejemplo al router 2. Vamos a tener algo parecido. Le vamos a poner aquí buscar. Y si por ejemplo yo quiero ponerle un show IP interface brief, podemos ver que aquí está el comando show IP interface brief y cuál es el output. Si le ponemos por ejemplo show interfaces, bueno, vamos a ver que hay varios. Si le damos por ejemplo show interface, podemos ver que nos da el estado de todas las interfaces. Ahora bien, no esperen el show interface serial 00 porque no va a estar. Es nada más show interface porque aquí vienen todos los comandos. Es decir, aquellos comandos que son generales van a estar en este archivo, no los específicos. ¿Por qué? Porque es la misma información. Es lo mismo ponerle show interface serial 001 que show interface. El show interface nos va a mostrar todas las interfaces. Por ejemplo, aquí la 001 está down. Si quiero ver otra interfase, está la 010, está la 020, que es así, está arriba, etcétera. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a poder estar dando los comandos que pueden venir en el examen. Por ejemplo, show IP OSPF neighbors. Y el comando ahí va a estar, show IP OSPF neighbors. Este router, por ejemplo, no está corriendo BGP, entonces si le pongo show IP BGP, no va a aparecer nada porque en este router en particular no se está corriendo BGP. Entonces, de esa manera ustedes van a poder practicar lo que viene siendo todo lo que son estos labs. Son bastantes hojas de configuración y de comandos. Por ejemplo, aquí está el show run, es lo primero que va a aparecer. Entonces aquí van a tener toda la información y obviamente el que pongan los comandos correctos les va a ayudar de mucho para saber dónde está el problema de una manera rápida. Ping 10111, por ejemplo, ese sí nos contestó. Entonces de esa manera ustedes se van a poder dar cuenta cuáles son los problemas y no necesitan equipos. Yo sé que el hacerlo por medio de un PDF no es lo mismo que un equipo real, pero por lo menos no les va a costar dinero el tener equipos reales, tampoco les va a costar dinero rentar equipo, y créanme que con esto es más que suficiente para que puedan practicar y pasar el examen. Lo que sigue es de que bajen el app número 1 y lo solucionen. Aquí recuerden que la clave es el tiempo. Estoy seguro que cualquier lab que esté aquí en AdLearning o en el examen, un CCNA lo puede solucionar si les da el tiempo suficiente. Entonces la clave también es hacerlo de manera rápida. Después de que lo bajen y lo solucionen, ya pueden bajar el video de solución por parte de nosotros. Así van a poder comparar cómo lo hicieron ustedes, cuál fue su lógica y cuál fue la lógica de nosotros. Con esto no quiero decir que la lógica de NetLearning sea la mejor. Yo estoy convencido de que es la mejor, pero es lo mejor para mí, no sé si sea lo mejor para ustedes. A lo mejor ustedes tienen una manera más rápida de solucionar ese problema en particular o no, pero yo lo que les voy a mostrar en el video de solución es cuál es la lógica que yo les recomendaría en el examen para que sea más rápido. Insisto, no estoy diciendo que sea la mejor manera, yo creo que sí es la mejor manera, pero cada quien tendrá su propia manera, y después de hacer los labs de NetLearning ustedes se van a dar cuenta comparando las dos maneras cuál es mejor. Les deseo mucho éxito. El lab número 1 no es el más difícil,
pero puede ser el más difícil para ustedes porque es el primero que van a hacer. Mucho éxito.